¿Podrías imaginar que una de las festividades más queridas del mundo, la Navidad, fue alguna vez considerada ilegal? Sí, escuchaste bien. Lo que hoy llena nuestras casas de luces y alegría, hace siglos fue motivo de persecución, multas e incluso prisión. ¿Por qué? ¿Qué llevó a prohibir una celebración tan mágica? Hoy viajaremos al pasado para descubrir cómo y por qué celebrar Navidad era un delito en varios países. Desde castigos estrictos en la Inglaterra puritana hasta las primeras colonias americanas, donde cantar villancicos podía considerarse una rebelión. Quédate, porque esta historia cambiará la forma en que ves la Navidad para siempre. Porque la Navidad fue considerada un crimen. Descúbrelo ahora. La Navidad, como la conocemos hoy, no siempre estuvo ligada al nacimiento de Jesús. De hecho, su origen es más complejo y, para algunos, incluso polémico. Viajemos al Imperio Romano, siglos antes de Cristo. Allí, en pleno invierno, se celebraba el Saturnalia, una festividad dedicada a Saturno, el dios de la agricultura. Durante esta fiesta, los romanos dejaban de lado sus reglas. Los esclavos eran tratados como iguales, las calles se llenaban de comida y la gente intercambiaba regalos. Era un tiempo de exceso y desenfreno. Más adelante, el 25 de diciembre marcaba el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, una festividad que celebraba el solsticio de invierno y el regreso de la luz. Estas tradiciones paganas estaban tan arraigadas que, cuando el cristianismo comenzó a expandirse, los líderes religiosos enfrentaron un dilema. ¿Cómo podrían convencer a las masas de abandonar estas costumbres? Así, en el siglo IV, la Iglesia decidió que el 25 de diciembre sería el día oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. No porque se supiera con certeza que nació ese día, de hecho, la Biblia no menciona una fecha exacta, sino para competir con las festividades paganas y darle un significado cristiano a un día ya popular. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos cristianos consideraban que estas celebraciones tenían raíces demasiado paganas para ser aceptables. Jeremías 10:2-4 advierte: no sigan las costumbres de las naciones, pues las tradiciones que practican son inútiles. Para estos críticos, decorar árboles o intercambiar regalos era un eco de las prácticas idólatras del pasado. Y así comenzó una controversia que dividió al mundo. ¿Era la Navidad una celebración cristiana o un disfraz de costumbres paganas? Esta pregunta sentó las bases para que, siglos después, algunos gobiernos decidieran prohibirla por completo. Pero, ¿quiénes se atrevieron a prohibir la Navidad? Sigue viendo para descubrirlo. El espíritu de la Navidad no siempre fue bien recibido. De hecho, en el siglo XVII, celebrar esta festividad podía costarte mucho más que una simple multa. ¿El culpable? Un movimiento radical que buscaba erradicar cualquier práctica que consideraran corrupta o poco cristiana. Comencemos en Inglaterra, bajo el gobierno de Oliver Cromwell. En 1647, los puritanos, un grupo religioso extremadamente estricto, tomaron el control del país. Para ellos, la Navidad no era más que una excusa para el libertinaje y el pecado. En su visión, esta festividad estaba llena de influencias paganas y había perdido cualquier conexión verdadera con Cristo. Se prohibieron las celebraciones públicas, los villancicos y las reuniones festivas. Incluso hacer un banquete especial era considerado un acto de rebelión. La Navidad, dijeron, debía ser un día de reflexión y ayuno, no de celebración. Pero esta mentalidad no se quedó en Europa. En las colonias americanas, particularmente en Nueva Inglaterra, los puritanos llevaron sus creencias al extremo. En 1659, el gobierno de Massachusetts aprobó una ley que multaba con 5 chelines, una cantidad significativa en esa época, a cualquiera que fuera sorprendido celebrando la Navidad. Se decía que la Navidad distraía a los creyentes de su verdadera misión: servir a Dios de manera pura y sin interferencias. En lugar de festivales, las iglesias permanecían cerradas, y las calles estaban desiertas en un día que hoy asociamos con alegría y unión. Pero no fueron los únicos. En Escocia, bajo la influencia de la Reforma Protestante, la Navidad también fue prohibida desde 1640 hasta el siglo XVIII.
Incluso en algunas regiones de Alemania, las festividades fueron restringidas debido a debates religiosos entre protestantes y católicos. Para estos gobiernos, la Navidad no era una expresión de fe, sino una tradición contaminada por el paganismo y las malas costumbres. Lo curioso es que, mientras los poderosos buscaban erradicarla, el pueblo común seguía celebrándola en secreto, manteniendo viva la chispa navideña. Así, la Navidad sobrevivió incluso en los momentos más oscuros. Pero, ¿cómo pasó de ser perseguida a convertirse en la festividad mundial que conocemos hoy? Durante los periodos en los que la Navidad fue prohibida en ciertas regiones, los castigos para quienes desobedecían estas leyes eran severos, especialmente en contextos puritanos como Inglaterra y las colonias de Nueva Inglaterra. Aquí tienes datos impactantes sobre cómo se castigaba a los infractores. 1. Multas económicas severas. En Massachusetts, 1659 a 1681, cualquiera sorprendido celebrando la Navidad era multado con 5 chelines, una suma considerable en esa época. Esta ley se aplicaba a quienes decoraban sus casas, cantaban villancicos o realizaban banquetes. 2. Confiscación de bienes festivos. En Inglaterra, bajo el mandato de Oliver Cromwell, los soldados puritanos patrullaban las calles, confiscando alimentos especiales como pavos o pasteles de Navidad. Estos bienes eran destruidos públicamente para enviar un mensaje claro de que las celebraciones no serían toleradas. 3. Cárcel y humillación pública. En Escocia, quienes asistían a reuniones navideñas secretas podían ser arrestados y encarcelados. En algunos casos, se les exhibía públicamente como advertencia para los demás. También en las colonias puritanas, se castigaba con trabajos forzados o sentencias de prisión corta, especialmente si la persona insistía en continuar celebrando. 4. Cierre de iglesias y lugares de reunión. Los puritanos cerraban las iglesias en Navidad para evitar que se usaran para ceremonias festivas. Los sacerdotes que desobedecían eran multados o destituidos. 5. Persecución social y religiosa. Las personas acusadas de celebrar Navidad eran denunciadas públicamente en sermones y señaladas como herejes o corruptas. Esto podía llevar a aislamiento social e incluso a la pérdida de empleos en comunidades puritanas estrictas. Ahora, un ejemplo notable fue la prohibición de villancicos. Cantar villancicos en público podía considerarse una provocación directa a las leyes. En algunas regiones, quienes lo hacían eran obligados a pagar multas o a pasar una noche en la cárcel. Estos castigos reflejan la intensidad con la que los líderes religiosos y políticos intentaron eliminar la celebración, considerándola una amenaza a la pureza de la fe y el orden moral. Sin embargo, a pesar de estas medidas, muchas personas continuaron celebrando en secreto, manteniendo viva la tradición. ¿Por qué prohibir una festividad que hoy simboliza paz, unión y esperanza? Para entenderlo, debemos entrar en la mente de los puritanos, un grupo profundamente devoto que veía al mundo con lentes de estricta moralidad y disciplina. En el siglo XVII, el movimiento puritano buscaba purificar la fe cristiana de cualquier práctica que consideraran contaminada por influencias paganas o supersticiones. Y para ellos, la Navidad era el ejemplo perfecto de cómo una celebración religiosa podía desviarse hacia los excesos. Parte del problema era el origen de muchas tradiciones navideñas. Los puritanos sabían que festividades como la Saturnalia, una antigua fiesta romana dedicada a Saturno, habían influido en las celebraciones de la Navidad. Durante la Saturnalia, se organizaban banquetes desenfrenados, intercambios de regalos y rituales que nada tenían que ver con el cristianismo. Para los puritanos, adoptar estas costumbres era como abrirle la puerta al pecado. Pero no era solo el pasado lo que les preocupaba. Durante su tiempo, las celebraciones navideñas se habían convertido en sinónimo de descontrol. Tabernas llenas, calles abarrotadas de juerguistas, y un enfoque en la indulgencia material que opacaba el verdadero significado espiritual del nacimiento de Cristo. Para los puritanos, permitir estas celebraciones era como traicionar los principios más básicos de la fe. En sus sermones, decían que la Navidad debía ser un día de oración y ayuno, no de festividad. Temían que, al centrarse en lo material, la sociedad se alejara de los valores morales y espirituales que tanto defendían. Y no era solo un temor religioso. También había un componente político.
Líderes como Oliver Cromwell veían la Navidad como un símbolo de las tradiciones monárquicas y católicas que querían eliminar. Al prohibirla, buscaban unificar al país bajo un régimen más austero y disciplinado. En Deuteronomio 12:30-31, la Biblia advierte: no imiten las prácticas de las naciones paganas. No adoren a su manera. Para los puritanos, estas palabras eran un recordatorio de que debían eliminar cualquier rastro de prácticas paganas, incluso si se habían infiltrado en una festividad tan querida como la Navidad. Así, lo que comenzó como un deseo de proteger la fe y los valores morales terminó por dividir a las comunidades. Pero, ¿cómo logró la Navidad sobrevivir a esta era de prohibiciones y volver a convertirse en el símbolo universal de paz que conocemos hoy? Quédate, porque lo descubrirás a continuación. La prohibición dejó marcas profundas, pero el espíritu de la Navidad nunca murió del todo. Durante años, la gente la celebró en secreto, hasta que, poco a poco, los tiempos comenzaron a cambiar. A medida que el mundo avanzaba hacia la modernidad, las razones para rechazar la Navidad comenzaron a desmoronarse. Con el auge de las ciudades y las nuevas formas de vida, las personas anhelaban momentos de unidad y calor familiar. Fue en este contexto que figuras clave ayudaron a redefinir lo que significaba la Navidad. Y nadie tuvo más impacto que Charles Dickens. En 1843, su obra Cuento de Navidad llegó al corazón de millones. En esta historia, Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y frío, es transformado por el espíritu de la Navidad. Dickens no solo rescató el valor espiritual de la festividad, sino que también destacó la importancia de la bondad, la generosidad y la compasión hacia los más necesitados. El mensaje de Dickens fue un bálsamo para una sociedad dividida entre las tradiciones y la modernidad. La Navidad dejó de ser vista como un símbolo de excesos o paganismo y se convirtió en un momento para reflexionar, compartir y dar gracias. Pero no solo las palabras de Dickens revivieron la festividad. La modernización trajo consigo algo inesperado: el comercio. Los comerciantes vieron en la Navidad una oportunidad para crear una temporada de regalos, decoraciones y reuniones. El famoso Santa Claus, inspirado en San Nicolás, se convirtió en un ícono de estas nuevas celebraciones, mientras las familias empezaron a intercambiar regalos como símbolo de amor y gratitud. Así, lo que alguna vez fue temido y prohibido resurgió como una tradición mundial. La Navidad se reinventó, convirtiéndose en un puente entre la fe, la familia y la esperanza. Hoy, millones celebran este día como un recordatorio de que la luz siempre puede brillar en la oscuridad. La Navidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, transformándose de una festividad rechazada por los puritanos a un símbolo de unión global. Aunque sus raíces son cristianas, hoy es un momento que trasciende culturas, religiones y lenguas, uniendo a las personas a través de valores universales como el amor, la generosidad y la paz. En una época de divisiones, la Navidad nos recuerda que lo que realmente importa es el espíritu de dar, compartir y estar presentes los unos para los otros. No importa cómo la celebremos, lo esencial es el propósito detrás de esa celebración: renovar la esperanza y trabajar por un futuro mejor. Quizás lo más importante no es cómo celebramos, sino por qué lo hacemos. Como escribió Dickens, el verdadero espíritu navideño puede permanecer con nosotros todo el año. Hoy descubrimos cómo una de las celebraciones más amadas del mundo pasó de ser prohibida a convertirse en un símbolo de unidad y esperanza. Hablamos de su origen, las controversias que la rodearon. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece esta historia? ¿Crees que la Navidad sigue siendo un reflejo de esos valores o ha cambiado demasiado con el tiempo? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si disfrutaste este viaje por la historia de la Navidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí siempre encontrarás más historias fascinantes, llenas de datos curiosos que no sabías que necesitabas. Hasta la próxima aventura.